Y bien, estamos ahora con el presidente de la CONFIEP, Martín Pérez. Martín, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Gracias por la invitación. No, gracias por venir. Bueno, la pregunta es esa. ¿Qué pasa con la inversión privada que viene cayendo y cayendo? ¿Se va a recuperar? ¿No se va a recuperar? ¿Por qué es que sigue cayendo? Se suponía que con el nuevo gobierno, de hecho las expectativas subieron hasta en septiembre, subieron bastante, luego han venido bajando poquito a poquito, pero han venido bajando, pero todavía estamos en terreno positivo en las expectativas, pero empresariales me refiero. Pero ¿qué pasa? Es decir, las medidas del gobierno no son buenas, la gestión económica del gobierno no es buena. ¿Qué pasa? A ver, yo creo que hay que... Lo primero que quisiera decir, Jaime, es que coincidimos con Alfredo Torne, el ministro de Economía. Lo que ha dicho es, tenemos que priorizar hoy día también la lucha contra la corrupción. Si es que esto no significa una pequeña disminución en el crecimiento, bueno, enfrentémoslo, pero no hay otro mejor momento que este para hacer una reforma en una serie de aspectos para luchar contra la corrupción, ¿no? Por supuesto que el reto es crecer, además de todo este mal clima de inversiones que se ha generado con la situación de la corrupción de estas organizaciones brasileras, porque no las voy a llamar empresas, porque las empresas no nos organizamos para delinquir como han hecho estas organizaciones. Organizaciones criminales, ¿no? O sea, sin duda, ¿no? Que además, y hay que decirlo, y me parece que al principio lo dijiste tú, fueron alentadas por el Partido de los Trabajadores y el expresidente Lula para exportar un modelo ideológico en la región, corrompiendo partidos políticos, financiando turbiamente o de manera poco transparente campañas de partidos políticos, que es algo que también tenemos que nosotros hacer aquí en el Perú para transparentar más el financiamiento de partidos políticos. Pero también había una cierta connivencia de las empresas peruanas, en fin, que se han asociado con Odebrecht. Bueno, no se sabía pues las verdaderas dimensiones del problema, pero de todos modos, Odebrecht siempre tuvo mala fama, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es investigar, que se investiguen todas las empresas que han participado en esta situación indignante, y sean peruanas, sean brasileras, sean lo que sean, tienen que ser investigadas y de ser halladas culpables, que a todas por igual les caiga el mismo peso de la ley. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Lo segundo es, no es que la inversión privada, porque a veces da la sensación que los empresarios privados o que la inversión privada del sector privado no se produce. Quiero decir, si se produce, es decir, que no haya crecimiento no significa que no hay inversión. El nivel de inversión privada en el Perú son más o menos 120.000 millones de soles en el año, ¿no? El año 2015 fue 123.000, un poquito más, cayó 6%, creemos que este año puede subir 2%, entre 0 y 2, pero no significa que no hay inversión, o sea, la inversión son 120.000 millones de soles, ¿no? Claro, pero digamos, en el último trimestre ha caído 10%, entonces ya cada vez cae más. Sí, entonces yo sí creo que el clima de inversiones se ha visto fuertemente afectado por lo que estamos viviendo hoy día. O sea, el ruido político en el corto plazo no afecta el clima de inversiones, el ruido político en el mediano y en el largo sí afecta. La situación del mundo es distinta, es decir, la situación de hace 8 años es distinta de la situación hoy día. Creo que también es cierto, todos nos preparamos para una segunda ola de crecimiento que todavía no llega, de modo que si tú vas a los centros comerciales o hablas con las tiendas en general y los comercios, como lo he mencionado, te dicen, tengo capacidad instalada, es decir, mis tiendas se están vendiendo al 70, al 60, al 50, al 40 o lo que fuera. No voy a abrir nuevas tiendas mientras tenga capacidad todavía para poder aumentar la situación actual. Hay stocks, por ejemplo, en maquinaria amarilla o pickups en el mercado, hay stocks porque en el momento de crecimiento se produjo una gran adquisición de bienes de capital y que la gente también va a seguir utilizando y no va a reponer hasta que nuevamente encuentre un punto de inflexión, ¿no? Habiendo dicho esto, sí somos optimistas respecto al crecimiento del 2017. Creemos que puede llegar al 3.8, quizás al 4, lo que menciona el ministro, pero hay dos diferencias o dos situaciones que hay que mencionar. La primera es que va a ser casi imposible que el Poder Ejecutivo solo pueda revertir una situación que
afecta el desarrollo de la inversión también a niveles regionales y a niveles locales. Creo que tenemos que involucrar mucho más activamente en resolver los problemas que tiene la inversión privada en las regiones y en las municipalidades. Es decir, hay muchos proyectos que están trabados a nivel de región y de municipalidad. ¿Proyectos privados? Sí, y son cientos de miles de pequeños proyectos que suman el 70% de la inversión en el Perú. Es decir, estos proyectos que tú y yo conocemos de 1.000 millones, 1.500, 2.000, de 3.600, son la minoría. Tenemos que destrabar también la gran cantidad de proyectos que son complejos de sacar adelante. ¿Por qué? Porque la municipalidad X no quiere darle el cambio de zonificación. Proyectos como un centro comercial en Huancayo que se pasó 70 días buscando la aprobación de INDECI, cuando era un proyecto que tenía estándares internacionales en cualquier sitio del mundo. Entonces, creo que tenemos que sensibilizar y hacer cómplices del crecimiento a los alcaldes y a los gobernadores regionales. Y lo segundo es que tenemos que incorporar la variable generación de empleo. No solo debemos perseguir el crecimiento del PBI, sino cuántos puestos de trabajo generamos. Creo que ese es el gran reto. El Perú ha sacado en los últimos 12 años 10 millones, quizás un poco más, 11 millones de personas de la pobreza, y eso tiene que seguir avanzando. Y lo que no podemos hacer es que quienes ya salieron regresen. Y para eso la única, y como yo le decía esto, y a veces públicamente con el presidente Humala nos decíamos una cosa, él me mandaba un mensaje, yo mandaba otro, y decía, el tema de la inversión privada no es un tema de sentido común, no es un tema de nacionalismo, es un tema de sentido común. La gente no va a abrir un chifa o una peluquería si es que cree que no le va a ir bien. Lo que tenemos que hacer es generar estos 300.000 puestos de trabajo que nos permiten que los chicos que salen de los colegios y de las universidades encuentren trabajo. Porque los programas sociales son buenos, sí son buenos los programas sociales, pero la receta para que la gente salga de manera permanente de la pobreza es la generación de empleo. Y eso es lo que hacemos nosotros en el sector privado. Entonces, lo que le decíamos al presidente Humala, y lo repetimos hoy día, a pesar de los esfuerzos que reconozco que se hacen, es déjenos invertir. O sea, tenemos que tener la capacidad de llevar adelante los proyectos, no solamente los grandazos, los pequeños también. De acuerdo. Bueno, me están pidiendo una pausa. Conoce la nueva onda. Bien, seguimos conversando entonces con Martín Pérez, presidente de la CONFIEP. Este asunto de los escándalos de corrupción, de las generados pues sobre todo por las empresas brasileras, y hemos hablado de todo el esquema, no solamente ha desprestigiado aún más, si cabe, a los políticos, sino también a las empresas, ¿no? En general. Y entonces hay un descreimiento general, y la pregunta es, claro, la CONFIEP, por ejemplo, hizo un comunicado de condena al principio, exigiendo celeridad en las investigaciones y todo lo demás. Pero más que eso no ha habido mucho, es decir, no hay una reflexión acerca de qué cosas puede haber fallado, cómo ha podido ocurrir una cosa así, en un esquema, en un modelo económico que se supone que es más refractario a la corrupción que un modelo intervencionista. ¿Cómo puede haber pasado una cosa así? Sí, ha faltado un poco más de... Se ha inhibido el sector privado, bueno, sobre todo los más vinculados a la construcción, se han callado por completo, ¿no? A ver, yo sí creo que hay que hacer autocríticas. Se han hecho cosas en el sector privado, en la CONFIEP, se han hecho muchas cosas. ¿Que han sido las suficientes las cosas que hemos hecho en el sector privado? Quizás no. Evidentemente, hoy día, yo te puedo decir, todos los gremios asociados a la CONFIEP tienen códigos de conducta, códigos de ética, quizás algunos no con todos los dientes que quisiéramos. Para hoy día todos los directores de CONFIEP tienen una declaración jurada si tienen algunos procesos pendientes. Tenemos hoy día dentro de la agenda del sector privado, lo que es la agenda de la lucha contra la corrupción, se ha formado
por 17 gremios y una institución que es proética, el Consejo Privado Anticorrupción. Viene funcionando, no a la velocidad quizás que quisiéramos, vamos avanzando. Bueno, lo hemos formado hace 5 meses más o menos. Estamos en el proceso de llevarle un planteamiento al Congreso para que se tipifique la corrupción entre privados. Es decir, si tú encuentras en una relación entre privados a alguien que coimea a un comprador para que le compre computadoras, tú podrás despedir al comprador que es de tu compañía, pero tú no puedes perseguir al que coimeó. Eso es delito, eso es corrupción total, pura y dura. Y hoy día no está tipificado como delito. Queremos que se haga esta diferenciación y que se ponga como delito. Vamos a construir modelos de compliance para ponerlo a disposición de las empresas medianas. Las grandes y las grandazas solo lo hacen. Vamos a buscar que los códigos de ética tengan realmente dientes, que hayan comités de éticas de personas independientes a los gremios, pero todo esto va a pasar por la revisión de los estatutos de cada gremio. Entonces, esto será un proceso que tarde algo, pero lo importante es que hoy día tenemos que el tema de la lucha contra la corrupción es un tema de importancia y relevancia para el sector privado. 1, 2. Hoy el país ya tiene un marco jurídico que contempla lo que se llama la responsabilidad autónoma de la persona jurídica. Es decir, las consecuencias que pueden tener las empresas, las ONGs, los partidos políticos, cualquier persona jurídica, va más allá de la consecuencia que le alcanza a quien corrompió. O sea, no solamente al corrupto, sino a la empresa. ¿Cuáles son estas? Una multa, la confiscación del bien mal habido, la suspensión para contratar con el Estado, la inhabilitación permanente y se puede llegar hasta la disolución. Hoy el país tiene un marco jurídico que tiene el estándar que nos solicita la OECD para combatir la corrupción digamos, en el sector privado. Yo creo que hemos avanzado. Que hemos hecho todo, quizás podemos hacer mucho más. Pero creo, perdón Jaime, que una de las cosas que tenemos que hacer es sentir que los empresarios somos unos ciudadanos más. Y tenemos ahora la oportunidad de cambiar algunas cosas. La tolerancia a la corrupción. Se sigue eligiendo a quien roba pero hace. No vamos a poder cambiar el Perú si solamente metemos presos a los que hoy día sabemos que han sido corruptos. Hay que cambiar la Contraloría, el Poder Judicial, hay que darle fuerza a la Fiscalía, porque si no, esto nos va a volver a pasar. De acuerdo, pero a propósito de eso precisamente, hay una crítica en el sentido de que hemos tenido crecimiento, pero un crecimiento sin instituciones, eso también se lo he escrito yo varias veces, sin instituciones que hagan precisamente contrapesos formales que permitan, entre otras cosas, controlar la corrupción y todo lo demás. Y hay quienes están escribiendo, en el sentido, por ejemplo, Carlos Meléndez y otros, que están responsabilizando a la derecha económica, la derecha tecnocrática, la derecha económica, de no haberse preocupado por el desarrollo institucional del país, por proponer lo que estabas mencionando recién en este instante. Entonces, no ha habido un compromiso, y en general sabemos que no hay un compromiso del empresariado, del mediano, gran empresariado, realmente con el país, no hay pues la COFIEP o los gremios no financian en general, por ejemplo, el desarrollo de think tanks importantes, salvo uno pequeñito que es el IPE, no se preocupan de generar no son clase dirigente, como diría Basadre, no son clase dirigente, son una clase que está, digamos, acumulando, pero no es una clase dirigente, no ha asumido la dirigencia del país. A ver, yo creo que yo comparto contigo esa preocupación totalmente, ¿no? Yo quisiera que más gente buena y más jóvenes y más gente capaz participe en los gremios, ¿no? Cosa que no sucede, ¿no? Yo quisiera que los gremios tengan una fortaleza económica mayor para poder hacer mucho más cosas como la que has dicho tú, los think tanks y poder llevar iniciativas hacia adelante. Sí te puedo decir que hay algunos grupos que sí están comprometidos con eso, pero la gran mayoría no. Tenemos desgraciadamente un sector informal enorme, potentísimo, ¿no? Tenemos informalidad
nuestros partidos políticos. O sea, no hemos avanzado en esa reforma. Bueno, avancemos ahora. Hoy día es el momento, por ejemplo, para que haya transparencia total en el financiamiento de los partidos políticos. O sea, se ha denigrado tanto la categoría político que nadie quiere ir a la política. Yo recuerdo que cuando yo era congresista, mis hijos me decían que eran más chiquitos: papá, tú no digas que eres congresista. Pero ya es hora que haya una masa crítica de empresarios o personas vinculadas al empresario que entren a la política, porque si no... Totalmente de acuerdo contigo. Pero entonces eso hay que sensibilizarlos, pero hay que sensibilizarlos. Pero se necesita pensarlo y hacerlo, pues así son cosas que se declaran, pero no hay ninguna acción. Sí, pero por ejemplo, tú tienes un rol importante, ¿no? Pero tú también podrías ser un político. ¿Y tú qué me dirías si yo te digo, ¿por qué no eres congresista? No, pero yo no me digas esto. Acá tengo un escaño mucho más eficiente que... Sin duda, entonces, sin duda. Pero lo mismo que te pasa a ti, le pasa a la gran mayoría de gente. O sea, desgraciadamente se ha denigrado tanto la categoría de político que son pocos los que quieren ir, ¿no? Yo recuerdo que cuando tenía 10 años menos y le dije a un amigo, voy a ir al Congreso, me dijo, no, Martín, anda cuando tengas 65 años y ya te has jubilado. Yo le dije, no, yo quiero tratar de hacer algo por el país. Para eso van a establecer el Senado, para los senectus. O sea, en realidad sí, yo creo que esto, en general nos falta reducir la tolerancia a la corrupción, que desgraciadamente viene acompañado de este universo tan grande de informalidad que tenemos, y nos falta un compromiso de todos los peruanos. Yo no diría que es solamente el sector empresarial, para que aquellos que son buenos, doctores, ingenieros, en general gente que tiene algo que aportarle al país, se comprometa con su país y haga su servicio militar civil o civil obligatorio. Más obligación tienen quienes más recursos tienen, ¿no? Esos deberían realmente asumir un compromiso. Lo que es lamentable es esto que estamos viviendo, es que podemos terminar quizás con 3 presidentes encarcelados. Sí, y la imagen del país hacia afuera va a ser terrible. Y quiero decirte que eso no es el Perú. El Perú no es un país corrupto, que hay casos de corrupción. Sí es cierto que hay casos, que pueden haber algunos corruptos, sí, pero el Perú no corrupto es mucho más grande y potente que el Perú corrupto. Bueno. Y eso tenemos todavía que rescatar. Bueno, Martín Pérez, presidente de Confianza, muchas gracias por su participación en la hora N. Vamos a ir a una pausa, ¿no es cierto? Y regresamos.